Hola, el día de hoy vamos a tocar el tema relacionado con las diferencias que existe entre la tradición romano-canónica germánica y la tradición del common law. Recordemos que una tradición legal, en términos del jurista británico John Merriman, es un conjunto de actitudes profundamente regadas e históricamente condicionadas acerca de la naturaleza del derecho y el cuerpo político, acerca de la manera como se crea, se enseña, se aplica o debiera crearse el derecho, en un lugar y en un tiempo determinado. Partiendo de este concepto, nosotros deseamos precisar que la tradición romano-canónica germánica data del año 753 con la fundación de Roma, a través del primer rey latino, que fue Rómulo, te recordarán, Rómulo y Remo, que en su momento fueron aventados al río Tíber y fueron rescatados, según reza la leyenda, por una loba. ¿Qué importancia tiene esta tradición? Esta tradición es la más longeva en el globo terráqueo, porque data aproximadamente de hace 22 siglos. Estamos hablando de una época antes de Cristo. Esta familia, esta tradición legal, que serán utilizados como sinónimos a lo largo de esta pequeña cápsula, tiene como fuente formal por excelencia la ley. La ley que viene producto de un proceso legislativo a través de una iniciativa, una discusión, una aprobación, una sanción, una publicación y una entrada en vigencia de la misma. Los romano-canónicos germánicos obviamente basaron su tradición a través de las tres etapas en que se divide Roma: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía, que abarca del 753 a.C. hasta el 510, con la batalla de Actium, donde empieza ya propiamente la república. En el contexto político de la monarquía, usted recordará que la figura principal era el rey apoyado por un senado, y además aparecen los comicios: comicios por curia, comicios por tribu y comicios por centuria. En la parte social, digamos, la esencia de la familia era la domus, el pater familias, que era el ciudadano romano que estaba investido de todos los derechos, porque los plebeyos pues eran considerados la nada jurídica. En la parte económica, en esta etapa monárquica, era un pueblo eminentemente agricultor. Y finalmente podemos decir que en la parte jurídica solamente existía la costumbre, las mores mayor. En la época republicana aparecerán los cónsules, aparecerán las magistraturas ordinarias extraordinarias, la censura, la cuestura, la edilidad y la pretura. Asimismo, en las magistraturas extraordinarias serán el tribuno de la plebe, el dictador. ¿Qué va a ocurrir con esta evolución de esta tradición legal? Pues la república también llegará a un fin en el año 31 antes de Cristo, cuando empieza el principado o diarquía, y ahí tenemos el establecimiento de la primera fase de lo que llamaríamos el imperio. Esta tradición termina su primera vida con la caída del Imperio Romano. Primero cae el de Occidente y posteriormente caerá el de Oriente. Asimismo, esta tradición legal tendrá su surgimiento primero en Occidente y posteriormente en Oriente. ¿Qué otro elemento fundamental tiene esta tradición legal? Digamos que el hombre de prestigio, en torno al cual va a girar la figura principal de esta tradición, es el profesor. Es el profesor, toda vez que los juristas se van a formar en las universidades. No tienen una formación eminentemente práctica, porque la misma tradición conllevaba, a partir de que se elimina el jus honorarium frente al jus civilis, esta posibilidad de crear el derecho a través de los tribunales, solamente nos convertiremos en un derecho más rígido, que no podemos ser nutridos por la enseñanza en los tribunales. Otra situación importante que tiene esta tradición legal
es que es la que más se ha extendido en el globo terráqueo. La más antigua, digamos que la más extensa, donde encontramos un auge toda vez que Roma se extendió y llegó a dominar 3/4 partes de Europa. Además, nosotros en América, al tener la conquista española, también tuvimos toda la influencia de esta tradición, en particular el sistema legal mexicano, que fuimos producto de una conquista española. Dentro del estudio del derecho comparado podemos decir que en cuanto a la ramificación, pues conoce el derecho público, el derecho privado, con las diversas ramas del derecho constitucional, civil, lo mismo que va a ocurrir con la tradición que posteriormente pasaré a definir. ¿Cuál es su fuente formal por excelencia? La ley, insisto. El juez aplica la ley al caso concreto. Entonces, en esta evolución de las fuentes del derecho de esta tradición, veremos cómo se va a dar una preponderancia a esta fuente formal por excelencia. A contrario, la tradición de derecho del common law tiene su origen en el 1066, con Guillermo el Conquistador. Este Guillermo Conquistador, algunos lo llamaron Guillermo de Normandía. ¿Por qué va a tener nacimiento? Porque Inglaterra va a sufrir 3 grandes invasiones: los vikingos, los sajones y finalmente los normandos, acabando con todo rasgo y todo vestigio que teníamos de la tradición romano-canónica germánica, como era en sus orígenes. Esta tradición legal, la del common law, proviene a través de sus tribunales reales. El rey va a impartir justicia aproximadamente en el siglo XI, cuando aparece la Cura Regis, la Corte del Chequer y el Common Pleas. El rey se va a trasladar hasta que aparecen los famosos tribunales reales. También en esta tradición vamos a encontrar 2 grandes jurisdicciones, la del common law y la de la equity, hasta que ambas se unen en un solo órgano jurisdiccional, porque la equity era la justicia que administraba el chancellor, el canciller. La fuente formal por excelencia, en esta tradición es el precedente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se crea el derecho. El derecho se crea a partir del principio de stare decisis. Stare decisis significa sujétate a la decisión ya resuelta. Mismo hecho, mismo derecho, misma resolución. Entraban los asuntos por writ, salían por writ y al final se va asentando el precedente. El precedente que va a ser compilado en los yearbooks, en el anuario, donde los alumnos a través de la casuística van a aprender los criterios de juzgamiento. Al ser esta enseñanza eminentemente práctica en los tribunales, esta tradición pone como eje central de su familia jurídica al juez. El juez es el hombre de prestigio, es el hombre respetado, es el conocedor y el creador del derecho. Un rasgo muy importante que tiene esta familia que hoy se llama angloamericana es este rol que tiene y la diferencia que existe entre ellas mismas. Por ejemplo, el sistema jurídico de los Estados Unidos de América pertenece a esta tradición legal. Sin embargo, ellos conjugan en el abogado, en el lawyer, tanto la representación legal como la asesoría. Mientras que el derecho británico distingue entre el barrister y el solicitor. El barrister aparece en los tribunales, se encarga de otorgar la representación legal y el solicitor exclusivamente de otorgar la asesoría. Otra de las características que podemos destacar entre ambas es que el precedente está obligado a seguirse siempre y cuando no exista un overrule. El overrule es la posibilidad que tienen los juzgadores de contradecir al precedente. ¿Por qué? Porque puede ser que las circunstancias no hayan sido bien interpretadas al momento de resolverse el caso. También puede darse el caso de que estas circunstancias hayan cambiado y finalmente de que haya una disparidad en cuanto a la resolución del mismo caso, pero en diferente sentido. Entonces, si observamos estas 2 tradiciones legales, quizá sean, o pudiéramos decir que son las más antiguas dentro del globo terráqueo, están muy marcadas por sus distinciones. Ya para concluir esta cápsula, me gustaría señalar que hoy ya no existe pureza en los sistemas jurídicos. Ya estamos mezclados y conforme avanzan los procesos de integración en el mundo, se van permeando y se van utilizando instituciones y figuras que han sido viables y factibles en un derecho
como en otro. Nosotros, para concluir, reitero, pertenecemos el sistema legal mexicano a la tradición romano-canónica germánica.